Maximilian Fretter-Pico puede no tener el brillo y renombre de otros generales alemanes. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se destacó como un comandante muy eficaz en el manejo de unidades de infantería en el frente oriental, y que contó además con el apoyo del mariscal von Manstein. Esta es su interesante trayectoria. Nacido en 1892 en Karlsruhe, ingresó en el ejército en 1910. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, era teniente y fue destinado al frente occidental. A principios de 1918 fue asignado a la formación del Estado Mayor General, terminando la guerra con las cruces de segunda y primera clase y el grado de capitán. Cuando se formó el ejército de 100.000 hombres, fue transferido al Estado Mayor de la Primera División de la Reichswehr y en abril de 1923 trasladado al Ministerio de la Reichswehr, donde trabajó en la oficina de tropas. En esta oficina trabajaba la élite de los oficiales alemanes, logrando un rápido ascenso hasta el grado de mayor el 1 de abril de 1932 y posicionándose para el mando de unidades en formación, convirtiéndose en un auténtico especialista en unidades de infantería. En efecto, en 1938 era ya jefe de Estado Mayor de la Comandancia General de las Tropas Fronterizas Sarre-Palatinado, ya con el grado de coronel. Esta unidad fue renombrada 24 Cuerpo de Ejército en septiembre del 39 y estacionada en la frontera de Francia. Durante la campaña occidental, su cuerpo de ejército quedó integrado en el primer ejército frente a la línea Maginot, donde tuvo únicamente misiones defensivas, destacándose como un comandante eficaz y con iniciativa. En marzo de 1941 fue ascendido a mayor general y un mes más tarde fue nombrado comandante de la 97 División de Infantería Ligera. Freter-Pico concedió especial importancia al entrenamiento de combate, lo que más tarde en Rusia permitió a la división entablar las más duras batallas. Una vez comenzó la ofensiva el 22 de junio de 1941, la división avanzó hacia territorio ucraniano como parte del 17º Ejército del Grupo de Ejércitos Sur y ocupó Makarov como su primer objetivo. Atravesó la línea Stalin y participó en la batalla de Uman. A finales de agosto de 1941, la división cruzó el río Dnieper, estableció una amplia cabeza de puente y empujó a través de Krasnodar hasta principios de noviembre, fijando las posiciones de invierno. Gracias a su buena actuación, obtuvo la Cruz de Caballero el 26 de diciembre. Al día siguiente de recibir esta condecoración, se le otorgó el mando del 30 Cuerpo de Ejército, dentro del 11º Ejército dirigido por von Manstein para la campaña de Crimea y Sebastopol, desplazando su unidad hacia el sur. Situado su cuerpo de ejército al sureste de Sebastopol, el 30 Cuerpo de Ejército reforzado hizo el esfuerzo principal en el sur, rompiendo el frente soviético y abriendo un camino para la 22 División Panzer. La eficaz labor de su infantería le valió una mención en el diario de la Wehrmacht. Una vez fijado el cerco, que terminaría con la conquista de Sebastopol, parte del 30 Cuerpo se desplazó hacia el estrecho de Kerch para evitar la contraofensiva soviética. El 30 Cuerpo fue el eje de la defensa de Manstein y su control permitió a los alemanes enviar reservas al norte con poca dificultad. Concluida en julio la captura de Sebastopol, su cuerpo de ejército fue trasladado al sector norte para frenar la ofensiva soviética de Sianivo, en septiembre del 42, en el sector de Leningrado. Las unidades de Freter-Pico fueron vitales para hacer fracasar el ataque desde el sur, y luego embolsar a las fuerzas soviéticas, destruyendo dos ejércitos casi completos. Ascendido a general de artillería en junio de 1942, se le concedió en septiembre la Cruz Alemana en oro. Desde entonces, y con el apoyo de von Manstein, atrajo la atención del cuartel general de Hitler como comandante extremadamente eficaz. Gracias a sus éxitos, en diciembre de 1942 y bajo su comandancia, se creó la agrupación de batalla que llevaba su nombre, para llenar el vacío entre los grupos de ejércitos B y Dom. Sus tropas fueron esenciales para frenar en Voroshilograd la ofensiva soviética asegurando el frente del Donetsk. El 3 de febrero de 1943, el grupo Freter-Pico quedó integrado en el primer ejército Panzer,
conservando el general el mando directo del 30 Cuerpo de Ejército. Con esta unidad tomó parte de la tercera batalla de Kharkov, cuyas fuerzas fueron vitales para frenar el avance del tercer ejército de la Guardia. Todavía al mando del 30 Cuerpo, formado por 4 divisiones, luchó en la batalla defensiva de Izyum en el verano de 1943, cubriendo principalmente el flanco izquierdo del sexto ejército que defendía la línea del río Mius. Sin embargo, las debilitadas fuerzas alemanas no pudieron evitar el repliegue hacia el Dnieper, a pesar de que el cuerpo de Freter Pico fue de los pocos que pudo realizar una retirada ordenada conservando gran parte de su equipo. Por este motivo, recibió las hojas de roble en enero de 1944. A mediados de julio, recibió el mando del sexto ejército cerca de la frontera rumana, subordinándosele 2 ejércitos rumanos, por lo que brevemente se le denominó Grupo de Ejércitos Freter Pico. En agosto del 44, su ejército quedó cercado y parcialmente destruido. Inmediatamente después, su ejército se retiró hacia el área de Debrecen, cubriendo con éxito el flanco sur de los Cárpatos, toda vez que Rumanía había abandonado ya la guerra. A pesar de contar con escasas fuerzas, logró estabilizar momentáneamente el frente junto a tropas húngaras. En octubre de 1944 entabló una de las últimas batallas defensivas importantes de la guerra en el área de Debrecen, para proteger la capital de Hungría. A pesar de la debilidad de sus fuerzas, tras 3 semanas de combates logró una sorprendente victoria táctica sobre los rusos, evitando la captura de Budapest y causando más de 100.000 bajas al enemigo. Sin embargo, y ante la abrumadora superioridad de los soviéticos, el 23 de diciembre de 1944 renunció a su mando al constatar que no iba a recibir refuerzos, quedando en la reserva del alto mando del ejército. No obstante, el 25 de marzo de 1945 fue designado como asesor en la corte marcial de Torgau contra el general Walter Fritz, quien había ordenado la retirada al norte del Vístula, cediendo Varsovia contra las órdenes de Hitler. El juicio terminó el 30 de marzo de 1945 con la absolución de Fritz y Fritter Pico nombrado comandante del Distrito Militar 9 con sede en Kassel como su último mando. El 22 de abril de 1945 fue hecho prisionero por los norteamericanos en las montañas de Harz, de donde fue liberado a mediados de 1947. Retirado de la vida pública, escribió 2 libros, uno de los cuales, sobre la infantería en el Frente del Este, resulta esencial para entender el combate y las tácticas en Rusia. Murió en 1984 a la edad de 92 años. Aunque no tan conocido como otros generales, Freter Pico fue uno de los más destacados generales en el uso de la infantería, especialista en labores defensivas y muy hábil en el despliegue táctico. Contó con palabras de halago de von Manstein, quien lo consideraba uno de los más eficaces comandantes del frente oriental.